El Psittacosaurus, el loro de la era de los dinosaurios. Mindfulness Aims imagina estar en medio de un antiguo bosque hace más de 120 millones de años. No hay ciudades, ni gente, ni ruido de motores, solo el viento susurra entre los árboles gigantes. Y el sonido de insectos prehistóricos resuena como una melodía lejana de una era perdida. El suelo está húmedo, cubierto de musgo y hojas en descomposición. En ese espacio, las pesadas pisadas de criaturas colosales resuenan en las profundidades del bosque. En un mundo donde nombres como Tyrannosaurus o Spinosaurus dominan la imaginación humana, existió una criatura mucho más pequeña. No tenía dientes afilados, ni largas garras como guadañas, ni una altura capaz de sacudir la tierra. Sin embargo, este diminuto dinosaurio se convirtió en una de las figuras más importantes de la historia arqueológica. Ese es el Psittacosaurus, el lagarto loro del mundo prehistórico. El nombre Psittacosaurus proviene de la palabra griega, donde psittacos significa es un loro y sauros significa lagarto. El nombre proviene de su distintivo pico curvo, similar al de un loro moderno. Este fue uno de los primeros dinosaurios herbívoros pertenecientes a la familia Ceratopsia. Un grupo de dinosaurios que posteriormente evolucionaron en guerreros con cuernos como el Triceratops. El Psittacosaurus vivió durante el Cretácico inferior, hace aproximadamente entre 125 y 100 millones de años. Sus fósiles se han encontrado principalmente en China, Mongolia y partes de Siberia. Sorprendentemente, la cantidad de especímenes de Psittacosaurus descubiertos es asombrosa. No solo unos pocos fragmentos óseos dispersos, sino cientos de conjuntos fósiles casi completos, que incluyen tanto individuos adultos como jóvenes. Gracias a esto, el Psittacosaurus se ha convertido en una de las especies de dinosaurios más estudiadas de la historia científica. En cuanto a tamaño, el Psittacosaurus era bastante modesto. Su longitud promedio era de tan solo 1,5 a 2 metros. Alcanzando aproximadamente la altura de la rodilla de un adulto. Su peso oscilaba entre 20 y 40 kilogramos, equivalente a un perro grande actual. En un mundo donde muchos dinosaurios pesaban toneladas, el Psittacosaurus parecía una criatura diminuta perdida entre un bosque de bestias. Sin embargo, su apariencia era increíblemente única. Era ágil, su cabeza era redonda, sus ojos grandes y su pico fuerte y curvo le ayudaba a cortar hojas y quebrar ramas jóvenes. Su cuerpo era compacto y sus patas traseras fuertes, lo que le permitía moverse con agilidad. Su larga cola le ayudaba a mantener el equilibrio al correr. Algunos especímenes fósiles incluso muestran estructuras similares a pelos o puntiagudas en la cola del Psittacosaurus, posiblemente utilizadas para exhibirse o defenderse. A diferencia de otros dinosaurios herbívoros gigantes y lentos, el Psittacosaurus era una criatura muy ágil. Se desplazaba principalmente sobre sus patas traseras, pero podía acelerar rápidamente para escapar del peligro. En los densos bosques del Cretácico, esta agilidad era clave para la supervivencia. La dieta del Psittacosaurus consistía en hojas jóvenes, helechos, semillas y otras plantas blandas. Su pico, similar al de un loro, le ayudaba a morder y pelar plantas con eficacia. Los científicos incluso han encontrado restos de alimento en la cavidad abdominal de algunos fósiles, lo que sugiere una dieta más variada de lo que se creía. Pero el Psittacosaurus no vivía solo. Uno de los descubrimientos más impactantes sobre esta especie es el fósil de una manada entera de crías de Psittacosaurus, que yacían juntas, y que se cree que murieron simultáneamente en un desastre natural, como una inundación o una erupción volcánica. Este descubrimiento sugiere que el Psittacosaurus exhibía un comportamiento gregario y que las crías probablemente estaban protegidas por el adulto. La imagen evoca una imagen vívida, en medio del bosque prehistórico. Los Psittacosaurus adultos montan guardia, mientras sus crías se reúnen tras ellos, buscando alimento y aprendiendo a sobrevivir. No eran simples máquinas biológicas sin mente, sino criaturas con comportamiento social y estrategias de supervivencia. Sin embargo, la vida del Psittacosaurus distaba mucho de ser pacífica. Durante la misma época, muchos dinosaurios carnívoros de tamaño pequeño y mediano vagaban por la selva. Estos ágiles e inteligentes dromaeosaurios, con sus afiladas y curvas garras, eran los enemigos naturales del Psittacosaurus. Para ellos, un solo Psittacosaurus era la comida perfecta. Sin cuernos para luchar y sin un tamaño abrumador, el Psittacosaurus solo tenía dos opciones: correr o esconderse. Gracias a sus fuertes patas,
Podía acelerar repentinamente, abrirse paso entre los arbustos y esconderse en zonas inaccesibles para depredadores más grandes. Cuando vivía en grupos, si un individuo detectaba peligro y daba una señal, todo el grupo se dispersaba de inmediato, creando una tormenta de movimiento que confundía a los depredadores. Esta estrategia no siempre tuvo éxito, pero fue suficiente para ayudar a este dinosaurio loro a sobrevivir durante millones de años en un mundo lleno de peligros. Lo que hace especial al Psittacosaurus a ojos de los científicos no es solo la cantidad de fósiles, sino también su extraordinario nivel de conservación. Algunos especímenes aún conservan rastros de piel, pigmentación e incluso estructuras corporales blandas. Gracias a esto, los científicos han podido reconstruir la coloración del Psittacosaurus. Descubrieron que su cuerpo presentaba una transición de color de oscuro en el dorso a claro en el vientre, similar a la de muchos animales modernos. Esta coloración ayudaba a camuflar y ocultar su apariencia. Visto desde la distancia, ofrecía una ventaja significativa en un entorno repleto de depredadores. El Psittacosaurus también jugó un papel fundamental en la comprensión de la evolución de los dinosaurios herbívoros. Representa la etapa temprana del linaje Ceratopsia, antes de la aparición de enormes cuernos y escudos cefálicos. A través del Psittacosaurus, los científicos pueden rastrear la trayectoria evolutiva desde criaturas pequeñas y ágiles hasta posteriores fortalezas vivientes, como el Triceratops. Además, la estructura corporal y ciertas características del Psittacosaurus refuerzan aún más la conexión entre dinosaurios y aves. Las estructuras similares a plumas en su cola, su postura y su locomoción sugieren que la línea entre dinosaurio y ave es más delgada de lo que pensábamos. El Psittacosaurus no era una fuerza dominante, no dejó huella por su poder o tamaño, pero fue precisamente su pequeño tamaño lo que lo convirtió en una pieza perfecta para comprender el mundo prehistórico. En una era donde los más fuertes sobrevivían, el Psittacosaurus representó con acento agudo un camino diferente: adaptación, flexibilidad y simbiosis. Nos recuerda que la historia de la Tierra no fue escrita solo por gigantes, sino también por criaturas pequeñas, silenciosas pero resilientes. Y es a partir de estos pequeños esqueletos que los humanos modernos hemos aprendido a reimaginar un mundo completamente desaparecido. Los bosques antiguos cambiaron gradualmente con el tiempo. El clima fluctuó, el nivel del mar subió y bajó. La vegetación desapareció y luego se regeneró en nuevas formas. La Tierra cambiaba constantemente, y con ella, el destino de todos los seres vivos. El Psittacosaurus, aunque antaño muy bien adaptado, no pudo resistir este torbellino. Cuando el hábitat cambió demasiado rápido, los bosques familiares fueron reemplazados gradualmente por nuevos ecosistemas. Las fuentes de alimento cambiaron. Aparecieron nuevos depredadores. La presión por la supervivencia se volvió cada vez más dura. El Psittacosaurus no desapareció en una sola catástrofe, sino que se desvaneció gradualmente del paisaje biológico de la Tierra, como una pequeña llama que se extingue en el viento del tiempo. Sin embargo, la muerte de la especie no significó su desaparición total. Millones de años después, cuando los humanos comenzaron a excavar profundamente en la Tierra, los diminutos esqueletos del Psittacosaurus resurgieron. Cada fragmento de hueso, cada rastro de piel, cada intrincada estructura, se conservó como una carta enviada desde un pasado lejano. Gracias al Psittacosaurus, los científicos no solo aprendieron el aspecto de los dinosaurios, sino también cómo vivían. Aprendieron que los dinosaurios no eran solo máquinas gigantes y frías, sino criaturas sociales con estrategias de supervivencia, color e incluso personalidades biológicas. La imagen de un grupo de cachorros de Psittacosaurus acurrucados en sus últimos momentos conmovió profundamente al mundo. Nos hizo comprender que, incluso hace cientos de millones de años, estas criaturas aún poseían características muy humanas: nacer, crecer, buscar alimento, evitar el peligro y depender unos de otros para sobrevivir. En el mundo prehistórico, donde las criaturas gigantes reinaban, el Psittacosaurus es como un recordatorio silencioso. La historia de la vida pertenece no solo a los más fuertes, sino también a los más adaptables. Sin cuernos para defenderse, sin tamaño que intimidara, el Psittacosaurus sobrevivió gracias a su velocidad, su agilidad, flexibilidad y mentalidad de manada. No se enfrenta al mundo directamente, sino que aprende a mimetizarse, evadirse y sobrevivir en los rincones más recónditos de la naturaleza. Eso es lo que le da al dinosaurio loro su valor simbólico. En un planeta en constante cambio,
La grandeza no se trata solo de fuerza. A veces, la grandeza reside en la capacidad de sobrevivir lo suficiente como para formar parte de una historia más grande. El Psittacosaurus hizo precisamente eso. No dominó los cielos ni conmocionó la tierra, pero dejó una profunda huella en la ciencia moderna. Cada fósil de Psittacosaurus es una pieza del rompecabezas evolutivo. A partir de él, trazamos el camino hacia las criaturas gigantes con cuernos. A partir de él, comprendemos mejor la conexión entre los dinosaurios y las aves. A partir de él, aprendemos a reconstruir la coloración, la estructura corporal e incluso el comportamiento de criaturas desaparecidas. El Psittacosaurus es como un diario viviente del Cretácico inferior, que registra una época en la que la vida en la Tierra experimentaba con innumerables caminos diferentes. Algunos caminos condujeron a los gigantes, otros a las criaturas voladoras que vemos hoy. Y hay caminos, como la historia del Psittacosaurus, aunque algo del pasado, sigue resonando en el conocimiento humano. Cuando veas ese diminuto esqueleto en el museo, imagínate, hace más de 120 millones de años, corría por la selva, esquivando las garras de los depredadores, buscando hojas tiernas bajo la luz del sol que se filtraba a través del antiguo dosel. Alguna vez fue una parte vibrante de este mundo. Y aunque hoy solo quedan fósiles, el Psittacosaurus sigue vivo de otra manera, en los libros, en los laboratorios, en la imaginación de millones de personas. Ese es el mayor legado del dinosaurio loro. No poder, no dominio, sino la capacidad de contarnos la historia de una tierra perdida. Una tierra donde incluso las criaturas más diminutas tenían su propio papel. Una tierra donde la vida experimentó, fracasó, se adaptó y evolucionó. Y una tierra que nos recuerda que cada especie, por pequeña que sea, es un capítulo indispensable en el gigantesco libro llamado HAL Historia de la Vida. Si disfrutaste de este viaje en el tiempo, no olvides darle a me gusta para apoyar el canal. Suscribirte para no perderte las próximas aventuras en el mundo prehistórico y compartir este vídeo para que más personas puedan descubrir las maravillosas criaturas que una vez dominaron la Tierra. Ad concentration.